Bien, colegas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a trabajar el día de hoy, colegas, una casuística, ¿sí?, de la especialidad del área de matemática secundaria para las presentes evaluaciones Minedu, ¿no? Tanto ascenso de escala como nombramiento docente. Como ya sabrán, ya estamos, ¿sí?, en un proceso, ¿no?, de ascenso de escala y de nombramiento docente para este presente año. Así que, colegas, vamos a trabajar una casuística inédita, ¿sí? Una casuística, ¿no?, inédita, Banco Minedu, casuística inédita, nunca antes vista y trabajada, colegas, por nosotros, por el Centro de Capacitación, Desarrollo y Liderazgo Docente. Bien, vamos entonces, colegas, a leer el caso y a poderlo resolver de manera conjunta. En una sesión de aprendizaje, con el propósito de modelar y resolver situaciones financieras de interés compuesto, un docente les presenta a los estudiantes el siguiente modelo de inversión a largo plazo. Un capital inicial de 5.000 soles es depositado en un fondo bancario que ofrece una tasa de interés compuesto del 8% anual, capitalizable de manera trimestral, si el cliente no realiza retiros durante un periodo de 5 años. A partir de la situación planteada, un estudiante participa explicando su proceso. Como el capital inicial es de 5.000 dólares y la tasa anual de 8%, pero la capitalización es trimestral, ¿sí? Entonces, ¿no?, en 5 años hay 5 por 4, 20 periodos. Ahí está, ¿no? Luego, si como la tasa es del 8% anual, aplico la fórmula del interés compuesto. Ahí está, si ustedes pueden visualizar, aquí tenemos la fórmula del interés compuesto, cómo se muestra, ¿no?, sí, en la situación, ¿correcto? Eso, ¿no? Entonces, aplica la fórmula, por lo tanto, el monto final será aproximadamente de 23.304,5 dólares. Si el docente decide intervenir, ¿cuál evidencia una retroalimentación con carácter formativo? ¿Cuál de las tres alternativas, mis colegas, ¿sí?, representa o evidencia una retroalimentación de manera formativa? Ahí es. Sí. Vamos a leer entonces las tres respuestas. A. Tu procedimiento está casi correcto porque utilizaste la fórmula adecuada y hallaste los periodos. Sin embargo, sería conveniente recordar que el interés compuesto, la tasa puede cambiar según la capitalización. Revisa la teoría del tema y luego intenta resolver nuevamente el problema. B. ¿Podrías explicarnos qué representa el número 20 en tu procedimiento? Veo que identificaste correctamente la cantidad de periodos. Ahora, el 8% corresponde a un año o a un trimestre. Si durante un año existen 4 trimestres, ¿qué porcentaje correspondería a cada uno? ¿Crees que la tasa y el número de periodos están expresados en la misma unidad de tiempo? Revisa esa relación y verifica nuevamente tu modelo. C. ¿Qué significa el interés compuesto? ¿Por qué utilizaste una potencia en tu procedimiento? ¿Qué representa el número 20 en la expresión 1 más 0,08 elevado a la 20? ¿Crees que el monto final debería ser mayor que el capital inicial? ¿Cómo podrías comprobar que el resultado obtenido es razonable comparándolo con una situación de interés simple? Ahí está. Bien. Entonces, colegas, si hemos leído el presente caso, caso inédito, ya se dijo, sí, Banco Minedu. Así que entonces, colegas, sí, vamos a dar solución, sí, a este bonito caso, ¿no?, a esta bonita situación matemática. A ver, entonces, colegas, vamos, ¿no? Vamos partiendo, ¿sí? Vamos partiendo, colegas, ¿sí?, en principio, poder identificar, ¿sí?, cuál es el error, ¿no? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error del estudiante? ¿Sí? Recuerden, ¿no? Vamos a identificar aquí el error del estudiante y a partir de ello vamos a ofrecer una retroalimentación, ¿sí? Hay que identificar aquí el error del estudiante. ¿De acuerdo, colegas? Sí, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a identificar, ¿no?, el error del estudiante a partir de los datos que nos ofrece el problema. En principio, mis colegas, ¿sí? En principio, a ver, sí, vamos estableciendo algunos elementos importantes, ¿no? Vamos a ver,
Profesor Darwin, ¿qué entendemos por la retroalimentación? ¿Qué entendemos por una retroalimentación con carácter formativo? Sí, recuerden, colegas, que la intervención del docente, ¿sí? La intervención del docente se asume, ¿no?, que su intervención es de carácter formativo, o sea, o la retroalimentación asume un carácter formativo, ¿no? Cuando el propósito no es únicamente que el estudiante obtenga el resultado correcto, ¿sí? O que el docente dirija, ¿sí?, la acción, dirija la actividad del estudiante, ¿sí?, para que pueda corregir la situación, sino, en principio, colegas, que el estudiante sea capaz de identificar su error, ¿sí? Y no solamente que sea capaz de identificarlo, sino que comprenda el error conceptual cometido, ¿sí?, en la modelación matemática, en este caso de interés compuesto, y pueda a partir de ahí, ¿sí?, poder reajustar su propio proceso de aprendizaje de manera autónoma. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el análisis matemático, ¿sí? Vamos a hacer bien el análisis matemático en el error del estudiante. Bien, ahí está. Ahora sí, sí, vamos a, ¿no?, a copiar por aquí, ¿sí? Y al copiar vamos a compartir todo lo que el estudiante, ¿no?, ha hecho, ¿sí? Parte de su procedimiento. Bien, eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Sí? Y lo tenemos por acá. Ahí está, ¿no? Lo que nos dice, a partir de la situación planteada, ¿no?, un estudiante, ¿sí?, socializa, ¿sí?, un estudiante socializa su proceso. Entonces, vamos a ver el análisis matemático primero, ¿ah? A ver, primero, el estudiante dice, como el capital inicial es de $5,000 y la tasa es de 8%, pero la capitalización es trimestral, aquí hay un elemento importante, ¿sí?, pero la capitalización es trimestral, entonces en 5 años hay 5 por 4, 20 periodos. Ojo, ojo, el estudiante aquí identifica correctamente que existen, ¿sí?, 20 periodos trimestrales en 5 años, ¿no? O sea, ojo, esto está correcto, ¿sí? Entonces, el estudiante identifica primero, ¿no?, el dato correcto, ¿sí? Identifica que hay 5 por 4, 20 periodos trimestrales o 20 trimestres. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Aquí tengo un dato ya importante, colegas, para el proceso de resolución. Ahora, eh, si nosotros vemos, sí, que el estudiante al aplicar la fórmula, ¿sí?, al ya emplear la fórmula del interés compuesto, ¿sí?, dice, como la tasa es de 8% anual, aplico la fórmula del interés compuesto. Ojo, ¿sí?, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Monto es capital por uno más, ¿sí?, la tasa elevado a la t. Entonces, el error conceptual viene aquí, ¿sí?, porque al reemplazar los datos, ¿no? Ahí está, 5,000 de capital, uno más 8 centésimos, ¿sí?, elevado a la 20. Entonces, aquí es donde nosotros, colegas, vamos a identificar el error conceptual. ¿Sí? ¿Cuál es el error conceptual? El error conceptual es que el 8% corresponde a una tasa anual, mientras que el exponente 20 representa periodos trimestrales. Ojo. Entonces, me puedo decir, profesor Darwin, que existe aquí una inconsistencia entre la unidad temporal, ¿sí?, de la tasa de interés, ¿sí?, de la tasa de interés, ¿no?, y la unidad temporal del exponente. Entonces, ¿correcto? O sea, estos no están en la misma unidad temporal, tanto la tasa como el tiempo, como, perdón, los periodos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es aquí la condición? Que ellos deben estar en la misma, ¿sí? A ver, ¿qué habíamos dicho? Unidad temporal, ¿no? Entonces, si ambos tienen que estar en la misma unidad temporal, pues, ¿qué tendría que hacer yo? Ojo, tendría que calcular primero el porcentaje de la tasa, ¿no? 0,08 entre 4.
¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en un año hay 4 trimestres. ¿Sí? ¿Y esto cuánto sería? 2 centésimos. ¿Sí? Entonces, el nuevo modelo matemático, ¿sí? Ojo, colegas, ¿sí? Entonces, ¿no? El nuevo modelo correcto de la situación, ¿cuál sería? Monto es igual al capital por uno más la tasa, que es 2 centésimos, ahora sí, sí, elevado a la 20. O sea, la dificultad del estudiante, según lo que podemos apreciar de lo que el estudiante hizo, no está en la fórmula, ojo, ni en el cálculo de los periodos, sino en la interpretación y coordinación de las variables involucradas en el modelo. En este caso, ¿sí? En el modelo exponencial, porque sabemos que cuando hablamos de interés compuesto, si hablamos de un modelo exponencial. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Bien. Ahora sí, una vez que yo ya pude identificar el error en el estudiante, ¿sí? Vamos a poder nuevamente ¿sí? Ver las alternativas. Vamos a poder ver las alternativas. Y vamos a empezar por la alternativa A, ¿no? Vamos a ver, a partir de la comprensión, ¿no? Sí, a partir de la comprensión de la identificación del error del estudiante, vamos ahora sí a, a ver cuál es el proceso correcto para la solución del problema. Veamos. ¿Cuál evidencia una retroalimentación con carácter formativo? A. Dice, tu procedimiento está casi correcto porque utilizaste una fórmula adecuada y hallaste los periodos. A ver, vamos a ver. Sí, vamos a ver. En la situación, colegas, ojo, ojo, ¿será de carácter formativo decir que tu procedimiento está casi correcto porque utilizaste la fórmula adecuada y hallaste los periodos? Si bien es cierto, sí, hay que reconocer, ¿no? Que aquí el docente, sí, lo que hace, ¿no? Es primero dar un mensaje de aliento, poder, ¿no? Y poder resaltar lo que el estudiante sí, ha hecho, ha sido capaz de hacer por sí solo, ¿no? Porque utilizaste la fórmula adecuada y hallaste los periodos. Sin embargo, si continuamos con la lectura de la alternativa A, sin embargo, sería conveniente recordar que el interés compuesto, ¿no? Que en el interés compuesto la tasa puede cambiar según la capitalización. A ver, ojo, ojo. El docente, ¿sí? Aquí es quien induce al estudiante, ¿no? A que reconozca el error. O sea, aunque se identifique el error de manera parcial, ¿no? Pero presenta dos limitaciones la situación. Ojo, ¿cuál es la primera limitación en la alternativa A? Que no reconoce, ¿sí? No promueve el descubrimiento. O sea, el docente ¿sí? Asume una acción muy directiva. O sea, el docente prácticamente le informa al estudiante dónde está el error. O sea, no promueve descubrimiento, no promueve un aprendizaje autónomo. Y como no promueve ese descubrimiento, la retroalimentación como consecuencia va a ser poco útil, poco efectiva, porque no orienta al estudiante a analizar la tasa, ni los periodos de tiempo, ni la relación entre ambas variables. Sí, por ello corresponde más que todo, ¿no? A una retroalimentación que no asume un carácter formativo. ¿De acuerdo? Sí, claro, porque aquí así es. El principal rol lo hace el docente, es el docente, mientras el estudiante asume un rol pasivo, efectivamente. A ver, ahora, profesor Darwin, tengo dos alternativas. ¿Cuál de ellas podrá ser la respuesta correcta? Vamos a ver. Alternativa B. ¿Podrías explicarnos qué representa el número 20 en tu procedimiento? ¿Ya? ¿Es válida la pregunta? ¿Sí? Profesor Darwin, ¿y por qué la pregunta es válida? ¿Sí? ¿A qué orienta la pregunta? ¿Qué busca? ¿Cuál es la intención? Ojo, ojo. En principio, ¿sí? En principio, colegas, a ver, la pregunta es consistente y va de acuerdo con la retroalimentación reflexiva por descubrimiento propuesta por el Minedu. ¿Por qué? Ojo. ¿Por qué? Primero, porque recupera lo que el estudiante, ¿sí? Ojo, ojo, primero, recupera lo que el estudiante hizo por sí solo.
¿podrías explicarnos qué representa el número 20 en tu procedimiento? Ojo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. ¿Sí? Recupera, el estudiante hizo capaz de hacer solo. Ahora, después de que reconoce lo que el estudiante hizo, resalta un aspecto positivo, mira. Veo que identificaste correctamente la cantidad de periodos. Identificaste correctamente. O sea, en la evaluación formativa, ¿no? Se recomienda, ¿no? La retroalimentación, colegas, con un carácter formativo, recomienda a partir de lo que el estudiante es capaz de hacer, o sea, a partir de lo que el estudiante hace por sí solo, antes de abordar el error, ¿sí? Antes, ¿no? Antes de eso. Ahora, ustedes pueden ver por aquí, ahora, el 8%. Escucha bien, ¿sí? El 8% corresponde a un año o a un trimestre. ¿Qué hace aquí? Hace visible el error conceptual. No le dice directamente tienes que mejorar, si no le dice directamente lo que tienes que hacer, sería conveniente recordar que el interés compuesto no, sino que si tú haces visible el error, ¿no? No lo dices directamente, pero haces que el estudiante descubra la fuente del error. Ojo, ¿no? No le dice, oye, ¿sabes qué? Estás equivocado o deberías hacerlo de esta forma, no. Sino más bien induce al estudiante a que lo descubra a través de preguntas. Entonces, esta estrategia favorece la construcción del conocimiento. Ahí está, y es importante poderla resaltar. Si durante un año, ojo, y aquí va una parte que lo sustenta, que lo apoya, dice, si durante un año existen 4 trimestres, ¿qué porcentaje correspondería a cada uno? Ahí está. ¿Qué hace ahora el docente? Promueve una metacognición de proceso. ¿Qué representa el 20? ¿Qué representa el 8%? Están expresados en la misma unidad. Entonces, ¿qué buscamos aquí con esa pregunta con el estudiante? Que pueda favorecer su proceso de autorregulación, que sea capaz de monitorear, ¿no? Su propio pensamiento, ¿sí? Y que pueda, pues, y eso, ¿no? Evidencia a que el estudiante puede ejercer un procedimiento autónomo, si sea capaz de poder, ¿no? De poder autorregular su propio proceso. Ahora, continuamos. ¿Crees que la tasa y el número de periodos están expresados en la misma unidad? Revisa esa relación y verifica nuevamente tu modelo, efectivamente, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, ¿favorece qué competencia? Estamos trabajando con qué competencia, con la competencia por regularidad, equivalencia y cambio. Entonces, ¿qué podemos concluir? Ojo, ¿qué podemos concluir, colegas, aquí a partir del del enfoque centrado en la resolución de problemas, ¿no? ¿Qué implica? Que, ¿no? Que aprender matemática sea pues matematizar situaciones, elaborar modelos, argumentar, validar procedimientos. Entonces, por ahí la respuesta correcta, colegas, ya la estamos identificando. Ojo, profesor Darwin, y si usted lo desea atribuir, ¿no? O sustentar desde los aportes de la didáctica, ya, pues podemos ver, ¿sí? Podemos ver, colegas, desde Guy Brousseau, podemos retomar a Guy Brousseau sobre la teoría de situaciones didácticas. O sea, y también la alternativa B genera un conflicto cognitivo productivo, como lo mencionaba Guy Brousseau. ¿Por qué? Porque el estudiante, ¿sí? El estudiante, a partir de su procedimiento, ¿no? De lo que él hizo, cree, sí, ojo, cree que es correcto esa parte que se ha subrayado, ¿no? Entonces, las preguntas del docente provocan una contradicción entre lo que el estudiante cree y las condiciones reales del problema, generando justamente, sí, ese desequilibrio, ¿no? Sí, ese contraste, esa desestabilización de las estructuras mentales para que favorezca una reconstrucción conceptual. ¿De acuerdo? Podemos también mencionar a Schoenfeld, ¿no? A que habla acerca ¿no? Del modelo de intervención metacognitivo, ¿no? Porque también el docente, si a través de las preguntas va monitoreando el procedimiento, va evaluando, ¿no? El estudiante va evaluando decisiones, corrigiendo estrategias, ¿no? Entonces, por ahí vamos, colegas, ya identificando, ¿no? Y ya marcando posición con respecto a la respuesta correcta. Profesor Darwin, ¿y la C?
¿Qué significa el interés compuesto? A ver, maestro. En la C, si bien es cierto, plantea preguntas interesantes, pero la pregunta, colegas, ¿a dónde aterriza esta pregunta? ¿Qué significa el interés compuesto? ¿Sí? Plantea, inicia, ¿no? Sí, inicia la intervención con una pregunta general, ¿no? Que pregunta no sobre el significado del interés compuesto. ¿Sí? Ojo, otro elemento aquí que resulta complejizante, en lugar de orientador, más bien complejiza, dice, ¿no? Dificulta. ¿Por qué utilizaste una potencia en tu procedimiento? Ojo, son preguntas interesantes, pero presentan, colegas, presentan una situación distinta a lo que, al carácter formativo, a la intención de retroalimentar. ¿Por qué? Porque son preguntas que se van por las ramas. No atacan, no permiten identificar el error principal, ¿sí? Ojo, como se dijo, el error principal del estudiante no es que no sabe, no es que no comprenda, ¿no? ¿Qué es el interés compuesto? ¿Qué significa una potencia? El error está en emplear una tasa anual con periodo trimestral. Ese es el error. Entonces, viene una tercera pregunta que de la misma forma, ¿no? ¿Qué representa el número 20 en la expresión? ¿Sí? O sea, ya, ¿qué es lo que representa, ¿sí? En la fórmula, que es el tiempo, los periodos trimestrales? Pero no permite, la pregunta tampoco por sí sola no ayuda a identificar el error. Ojo, recuerden que la retroalimentación asume un carácter formativo, ¿sí? Cuando se centra en el error, en la brecha real detectada. Entonces, las preguntas de la alternativa C dispersan la atención, ¿sí? Dispersan, ¿sí? En este caso, ¿no? El carácter formativo de la retroalimentación y se va más que todo por aspectos secundarios. ¿Crees que el monto final debería ser mayor que el capital inicial? ¿Cómo podrías comprobar que el resultado obtenido es razonable comparándola con una situación de interés simple? Y todavía es más, ¿no? Se dispersa más porque habla de interés simple. O sea, ¿no? Aquí estamos hablando acerca de interés compuesto y más la alternativa B, la alternativa C, perdón, trata de confundir. Entonces, analizando, sí, maestros, ¿no? Cada una de las respuestas, yo llego a la conclusión que la respuesta correcta desde los aportes didácticos, ¿sí? Desde los aportes, ¿no? Del currículo nacional, ¿sí? Y del enfoque del área, la respuesta correcta va a ser la alternativa B. Y así mis colegas terminamos, ¿sí? Y así colegas, ¿no? Terminamos de analizar este caso muy interesante. Ojo, inédito, este caso maestro, maestra, tú no lo vas a encontrar en otro centro de preparación porque es un caso inédito, Banco Minedu actualizado. Y si deseas, maestro, maestra, si conocer más acerca de nuestra preparación, si estás interesado en prepararte con nosotros y lograr la meta este año de tu ascenso de escala y de tu nombramiento docente, no dudes en escribirnos, ¿sí? Al siguiente WhatsApp, 940-010-482. Gustosamente yo te voy a atender, profesor Darwin Lazo Espino, especialista, ¿sí? Colegas, experto en manejo y conocimiento didáctico y de la especialidad de matemática. Y te invitamos, colegas, a que te prepares con nosotros para que logres esta meta para este presente año, ¿sí? Nos vemos, colegas, hasta en una próxima oportunidad.